personas. La enseñanza, la vida del discípulo, lo que es, lo que piensa y lo que hace debe estar en armonía con la voluntad de Dios. Y el bosquejo del estudio es básicamente los temas donde vamos a hacer énfasis y que tienen su base bíblica, cada uno. Está en esta parte de acá, ustedes pueden ir buscándola cuando tengan alguna duda. El día de hoy quiero la participación de algunas personas, muy amable, para que me ayuden a definir algunos conceptos que yo creo que es bueno que, como esta es una clase, que vayamos aprendiendo y que le vayamos dando la interpretación correcta. Entonces, ¿alguien quiere definir el término servir? Servir es un don que presupone un compromiso abnegado y fiel con las responsabilidades del reino de Dios al llenar las necesidades de otros. El modelo de Jesús para los ciudadanos del reino es el de diáconos o servidor de la mesa. Los creyentes agraciados con este don prestan un servicio práctico que siempre están listos para poner manos a la obra para hacer el bien a los demás. Cierro. ¿Quién me ayuda por ahí a definir qué es la palabra cierro? El concepto se emplea de acuerdo a la Academia Española para nombrar al esclavo que se encuentra al servicio de un señor. En el contexto religioso, los siervos son los fieles que cumplen con los mandatos de una doctrina y siguen a una cierta autoridad. En este caso, la denominación de siervo está asociada a humildad. Muchas gracias. Este es otro concepto, que es aquella persona o individuo que está sujeto a una autoridad y en particular, o que sirve a otra persona. Y tiene unos sinónimos que ustedes ven en la pantalla: súbdito, servidor, esclavo, sirviente. Señor. La expresión Kyrios es de origen griego, que significa Señor, maestro, amo, dueño. Por parte de los cristianos, Kyrios es usado como el sinónimo de Dios o Jesús. También la palabra Kyrios en la época del Imperio Romano se usaba para identificar al amo, es decir, aquella persona que contaba con esclavos bajo su poder. Discípulo. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Ejemplo, los discípulos de Jesús. Muchas gracias. Es la persona también que está bajo la tutela de un maestro y puede llegar o sea, lo sigue y lo defiende. Defiende su doctrina. Ya vieron, hay participación de un montón de personas y pido disculpas porque no preveí la letra, pero lo voy a leer. Discípulo es un término que tiene su origen en el vocablo latino que sirve para referirse a un individuo que sigue una determinada doctrina. Para que exista un discípulo o seguidor, es necesario que exista un maestro o líder. El maestro le inculca a su discípulo una determinada doctrina, línea de pensamiento o estilo artístico, intentando guiarlo en su crecimiento. El que habla en términos coloquiales suele utilizarse el concepto también como sinónimo de aprendiz, alumno o estudiante. Y aquí vamos adentrándonos a los temas que vamos a ir desarrollando. Y va al siguiente: carácter. Es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y de actuar de una persona o una colectividad. Es también la manera en la que se reacciona actualmente frente a una situación. Muchas gracias. Hay un montón de conceptos, hay quienes lo relacionan hasta con temperamento. Sin embargo, el carácter proviene de la palabra griega marca, una marca en la vida que define a los sujetos que la poseen. Por un lado, se le conoce como carácter al conjunto de cualidades o rasgos que distinguen a una persona de las demás, fundamentalmente en lo que se refiere al modo de ser y reaccionar frente a distintas circunstancias. Y lo resalté con rojo,
lo que viene a continuación porque es lo que nos interesa. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, la cultura, el entorno social donde cada persona se forma. Los médicos tienen un término coloquial para decirle a sus cosas, los militares de igual forma, los ingenieros en otra forma, las personas en términos generales. Hablamos y nos entendemos. Sin embargo, nosotros somos producto del entorno nuestro. Ese es el punto. Nosotros repetimos, yo me estoy adelantando, sin embargo yo voy a poner un ejemplo que posiblemente sea un poco chocante para ustedes. Cuando yo entré a la escuela politécnica, nos utilizábamos unos términos que decía, mire, vaya a parir tal cosa. No sé, ¿qué? El término parir, todos sabemos qué es parir. Sin embargo, en el término militar es ir a conseguir, está sufriendo, nosotros entendemos, pero lo repetimos tan a diario de que es normal decirlo. Y cuando nosotros, a veces a mí me sucedió que cuando yo era cadete y salía a la calle, es que estaba pariendo, y la gente se me quedaba viendo, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Entonces, yo pongo este ejemplo porque hay una jerga. Y si nosotros la estamos escuchando todos los benditos días, estamos siendo bombardeados con eso, nosotros vamos a repetir como loros lo que escuchamos a diario. Entonces nosotros somos producto del entorno. Siguiente término, parábola. El significado bíblico de parábola se refiere a la comparación que se utiliza en algunos relatos terrenales con relatos espirituales o sobrenaturales, y este método rápidamente despierta el interés de la persona que está escuchando, debido principalmente a este toque de sobrenatural y misterioso. La parábola era muy usada por Cristo para enseñar un método que se usaba muy efectivo, que resultaba muy efectivo y dejaba huella en el oyente, donde difícilmente se podía olvidar. Obediencia. Estimado Jaimito, ¿no quisiera dar usted el concepto del término obediencia? Pues yo no tengo definido un término, hermano, pero le puedo decir lo que yo interpreto como obediencia. Obediencia es someterse al dictado de una persona superior. Punto. Fabuloso, conciso. Entonces decimos que obediencia es la acción de obedecer específicamente en organizaciones jerárquicas. Se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Esta palabra se utiliza en diferentes contextos, como en la religión, el ejército, la familia, la educación. Sus sinónimos son sumisión, acatamiento, subordinación, sometimiento. Transformar. Esta es una palabra que es la base de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por favor. Esta palabra de transformar está asociada etimológicamente a una modificación, a un cambio, a una regeneración, a una transformación. Eso pudiéramos hablarlo en la forma secular, pero en la forma espiritual y en la vida espiritual básicamente es ese cambio de pecado, de muerte, a una vida ordenada y a una salvación. Debo de advertir también de que es pasar en esa transformación y transformado, pasar de oscuridad a la luz, pero a esa luz de la verdad a través de la palabra. Muy bien, todos preparados. Muy bien. La palabra transformar proviene del latín verbo transformare, que está formado por la voz latina forma, cuya raíz hace referencia a la figura o imagen, y por el verbo transere, cuyo concepto indica transitar, ir hacia el otro lado. Su significado literal es ir al otro lado de la figura o imagen, lo que implica un cambio. De ahí su significado como metamorfosear, mudar la forma. Hacer cambiar de forma a alguien o algo y transmutar algo en otra cosa. Se lo utiliza además para referirse a hacer mudar de porte o de costumbres a alguien. En este caso, agregado la acepción de influencia, o sea, por alguien. Valores.
Pero, algo importante, que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. Son nuestras referencias de conducta para movernos en esta sociedad. Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que a su vez le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. En ese sentido, los valores definen como los pensamientos de las personas y la manera de cómo desean vivir y compartir sus experiencias con las personas que lo rodean. Pero al hablar nosotros de valores encontramos algo también, que hay antivalores. Lo voy a leer. Perfecto. Conocido como valor inmoral, conducta engañosa, actitud negativa que diariamente tiene el ser humano ante la sociedad. Dos ejemplos: soberbia y arrogancia, que estos no permiten que el ser humano tenga una interrelación con los demás. Fabuloso. Aquellas actitudes que son contrarias a los valores, o sea, que pueden ser peligrosas o dañinas para las personas, incluso para la sociedad en su conjunto. Voy a ir más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Discípulo es un término que tiene su origen en el vocablo latino que sirve para referirse a un individuo que siga determinada doctrina. Para que exista esto ya lo disculpen aquí, ya lo voy a repetir. Entonces vamos a entrar de lleno al tema, que es básicamente Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. Entonces, este término para mí es muy interesante porque estamos hablando de un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ayer estaba escuchando un estudio donde alguien decía sacrificio vivo, cuerpos en sacrificio vivo, y alguien decía, es importante ponerle atención a este concepto porque los que están en pecado están muertos. Nosotros vemos el cuerpo, pero no vemos el alma, no vemos el espíritu, no lo vemos. ¿Y qué es lo que representa en realidad que lo que nosotros, si estamos vivos o no estamos vivos? Nuestro cuerpo. Entonces, aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que alimenta, y se lo dije anteriormente, nuestro corazón? Que es de ahí donde emana todo. Y simple y sencillamente lo siguiente. El manual de estudio me guiaba específicamente a Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Sin embargo, me pareció prudente poner todo el texto hasta el 37, porque dice lo siguiente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, en ella darán cuenta el día de juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. O sea que la pregunta del millón aquí es: ¿qué hay en nuestro corazón? Ese es el mensaje. ¿Qué hay? Porque lo que nosotros tengamos en nuestro corazón va a ser nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos con el resto de las personas. Y si nosotros no tenemos algo bueno adentro, estamos mal. Entonces, así, la única manera como la vida adquiere un rumbo diferente al conformado de acuerdo a los valores actuales del mundo es cambiando nuestra manera de pensar. Lo interesante es de que, ¿qué nos obliga a cambiar nuestra manera de pensar? ¿Y qué nos bombardea todo el tiempo para que pensemos en una sola dirección? Hoy el mundo nos habla de todo esto. De esta figura me pareció muy interesante, porque abarca todo en el espacio donde nosotros nos movemos. Estamos pensando todo el tiempo en algo que nos va a distraer. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, nos damos cuenta de que nosotros tenemos la libertad de escoger qué es lo que queremos hacer. Tenemos la facultad de poder decidir. Sin embargo, hay algo interesante. Desde el principio de los tiempos,
el Creador dio instrucciones al ser humano para que aprendiera a obedecer en un contexto de libertad. Hay límites. Nosotros podemos estar desarrollando nuestra actividad, tenemos libertad para poder tomar decisiones, pero hay límites. Entonces yo pongo un ejemplo acá. Todo es lícito para nosotros. ¿A quiénes les gustan las hamburguesas? A todos. ¿Quiénes toman Coca-Cola? La mayoría. Pero ya hemos visto que hoy por hoy nos están bombardeando con que la Coca-Cola tiene 17 o 18 cucharadas de azúcar. Sabemos de que la Coca-Cola es mala, pero la disfrutamos. Y de hecho es adictiva. ¿Pero es bueno tomarnos 5 o 6 Coca-Colas al día? No, pero lo hacemos. Y sabemos que es malo. Aunque nos es lícito hacerlo, sabemos que es malo. Si yo me como 4 o 5 hamburguesas, ¿qué nos va a suceder? Todo. Pero el vivir con límites, el vivir con reglas, nos lleva a lo siguiente. Un galardón, al final, que es la vida verdadera. Eso es lo que nosotros debemos de ir buscando. Porque hacer lo contrario, utilizar la libertad para desobedecer, es elegir la muerte y la condenación eterna. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como personas. Y nuestra responsabilidad es la siguiente, la elección de qué es lo que queremos, lo bueno o lo malo. ¿Sí? ¿Puedo leer una cita? Por favor. Es para los jóvenes, pero creo que nos puede aplicar a todos. Gracias, hermano. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así es. Entonces, gracias por el aporte. Y no nos preparamos así hoy, no nos pusimos de acuerdo. Ella nació a aportar esto. Nosotros tenemos una elección. Y pongo esta gráfica porque es interesante. Hacemos lo bueno, hacemos lo malo. Nadie se va a dar cuenta, solo es un ratito. Entonces, nosotros tenemos la elección de hacer el bien o el mal. Tenemos la elección de una bendición o una maldición, o de la vida y la muerte, de acuerdo a las decisiones que nosotros tenemos. Siempre hay una vocecita ahí adentro que trata de disuadirnos para hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Hay un ejemplo por excelencia de dependencia, entrega y sumisión. Y ustedes saben quién es. Y esto, cuando hablo de dependencia, estoy hablando de que Cristo tuvo dependencia en sus pensamientos, acciones y motivaciones, porque eran todos dirigidos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entrega, porque todo su programa en la tierra, todo el trabajo que él realizó, era dirigido por el Espíritu Santo. Y sumisión, la búsqueda de sabiduría, orientación y fortaleza, de acuerdo a su intimidad con el Padre mediante una vida de oración. O sea que ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, para no estar con ese diablito y con ese angelito que nos está diciendo hagamos aquí, vámonos por allá, sino que ya hay un patrón establecido y hay un ejemplo a seguir. Y ejemplos claros es de Jesús. Jesús siempre estuvo atento a escuchar a la voz de Dios. Cuando Satanás lo tentó, demostró con sus respuestas que su apetito por obedecer la voluntad del Padre era superior a su apetito físico. Y que Jesús con sus palabras puso en evidencia que su compromiso con el que lo había enviado era muy superior a los atractivos de este mundo. Satanás retó a Jesús para que mostrara su poder, que realizara un acto prodigioso para demostrar su habilidad sobrehumana. Esta es la enseñanza de Jesús que debemos cultivar y practicar. El sacrificio vivo, santo y agradable que Dios demanda en su palabra. Esa es la actitud que precede la transformación. Solo una entrega radical con Dios producirá un discípulo de Cristo preparado para toda buena obra. Siguiendo con el esquema del día de hoy, nos vamos a dar cuenta de que la línea que divide la vida de la muerte, la salvación de la condenación, depende de nuestra decisión de seguir a Jesús, de
hacer lo que Él dice o simple y sencillamente rechazarlo. El llamado de Jesús es un llamado a la vida y es para seguirlo toda la vida. Acudir a esta invitación no es solamente levantar la mano y pasar al frente cuando el pastor haga el llamamiento, ni tampoco decir Jesús te recibo y hasta ahí. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué hay que hacer? Y tenemos que actuar, obedecer, creer, morir a nosotros mismos para que Dios viva en nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Entonces vamos al siguiente punto, que es Romanos 2:12. No os conforméis a este siglo, y ahí viene el problema, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Siempre que la diferencia entre la iglesia y la definición cultural de la moralidad desaparece, la iglesia pierde su poder y autoridad. Entonces, aquí hay un tremendo problema, y yo le decía al pastor el día viernes y a Alejandro de que mucho de lo que hablaron el día viernes va relacionado con este estudio. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se amolda, o sea, se conforma a los antivalores del mundo para no perder vigencia, que era lo que usted hacía referencia, para no perder miembros, prestigio, recursos económicos, darse un aire de liberalidad y aceptar ciertas cosas, pierde su influencia espiritual, credibilidad y su ministerio profético. Usted ha hablado de la pérdida del ministerio profético. Entonces, aquí es el problema, porque desde el momento que nosotros aceptamos esto y la iglesia se conforma, voy a poner un pequeño, algo que me vino a la mente ahorita. Allá en el negocio que nosotros tenemos, llegó un tirador un día y nos hicimos amigos. Llegó con su esposa, sus hijos, nos los presentó. Como al año ya no llegó con esa esposa, sino que llegó con otra. Ya se había divorciado y se lleva muy bien. Y me dice, fíjate vos de que ahora estoy dirigiendo la alabanza en la iglesia. Ah, qué bueno, le dije, ¿y qué les tocas a ellos? Pues fíjate vos de que he descubierto algo. Yo les toco cualquier caso y los patojos se ponen a brincar como locos. Entonces, si ellos están contentos, entonces, ¿qué les estás transmitiendo? Fue mi pregunta. Mira, me dijo, yo acabo de aprender a tocar guitarra y a los patojos les gusta cómo la toco. Entonces, yo pienso que ellos ahí poco a poco van a ir entendiendo y van a ir captando los mensajes y se van a ir encauzando. Pero mientras tanto, yo estoy empezando con esto. Entonces yo dije, está loco. Fue mi pensamiento. Entonces, aquí hay cosas, es bueno tocarles. ¿Qué les estamos tocando? Lo bueno le llamamos malo. Y el profeta advirtió, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, y que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen por amargo, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios tiene que intervenir en la historia de este mundo, porque parece que ya no hay límites de nada. Cada persona es llamada a hacer lo que mejor le parezca. Lo malo ya es bueno y lo bueno es malo, y hasta lo bueno es objeto de burla. Las personas de esta generación han cambiado su forma de vida, y este cambio está alterando el orden natural de las cosas. Por lo tanto, se avisora que a un mediano plazo, una sociedad sin valores, sin respeto y sin amor. Varias leyes, voy a poner un ejemplo y voy a hacer énfasis en esto. Varias leyes promulgadas en algunos países, específicamente en el asunto de la identidad sexual, y sus funciones están alterando el orden natural y la convivencia entre las personas. Entonces tenemos un gran problema, la llegada del siglo XXI. ¿Por qué es el gran problema que yo veo? Alguien me comentaba y hacía un análisis de que de la antigüedad hasta el año de 1950, el deterioro de nuestro entorno, el consumo de combustibles y todo eso había sido en una velocidad muy lenta, y que de 1950 hasta nuestra época eso se disparó increíblemente. La tecnología dio saltos cualitativos y cuantitativos. Entonces hay algo importante acá, que la tecnología en estos tiempos nos ha facilitado la vida, y es bueno, porque el señor pastor decía ayer, ¿cómo el día que lo encontré en el banco, verdad? Decía que es que el teléfono ya no se puede desprender uno de él, porque coincidentemente me sonó el teléfono en ese momento, y yo, como tengo una alarma muy escandalosa, todo el mundo volteó a ver. Entonces, la vida en estos tiempos nos ha traído carros que hoy por hoy vuelan,
teléfonos que solo tienen algo impensable. Cuando nosotros éramos jóvenes, los de mi generación, que mirábamos Viaje a las Estrellas, que solo tocábamos aquí, inmediatamente nos comunicábamos con Enterprise, y que había aquellos muñequitos, el Capitán Escarlata, que solo salía a la pantalla y ya había una videoconferencia, cosas que eran impensables hace 40 años. Hoy por hoy eso es posible. Y el problema es de que todos los niños, toda nuestra juventud tiene alcance a la tecnología. Pero, ahí viene el pero, nos vuelve esclavos de ella. Y quise poner esas fotografías porque esto es cierto. Nosotros nos levantamos y vamos con el teléfono. ¿Cuántos mensajes no hay en la red de la gente que se tropieza, que se cae, que se va a una piscina por estar hablando por teléfono? Accidentes que suceden a diario por estar utilizando el teléfono. Miren ese señor en el baño. Pero la más impresionante de estas fotografías es esta. Vean estos niños, son jóvenes todos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Totalmente desconectados de la interrelación con el resto de los niños, porque están metidos en sus tabletas, teléfonos inteligentes. Hoy se han visto muchos videos donde a los niños, para calmarlos, les dan un teléfono. Están los bebés, les quitan el teléfono, y ¿qué es lo que hacen los niños? Se ponen a gritar, se ponen a llorar, les vuelven a dar el teléfono y ahí se acabó el problema. El asunto es el siguiente, y pido disculpas por estas fotografías, pero es importante que las veamos. Veamos esto. Esta fotografía, ¿qué representa? Hombres casados, adoptando niños, personas que se creen que son animales que viven en un cuerpo atrapado y que Dios se confundió al hacerlos personas, niños drogándose, fumando, hombres casados con un montón de mujeres y teniendo familias numerosas y viviendo juntos todos, hombres casándose con 2 mujeres, hombres vestidos de mujer casándose con otro hombre. Esto, ¿cómo lo podemos llamar hoy por hoy? Ya ni quiero mencionar las demás. Esta sí. Vean, esto es lo que se da en las escuelas el día de hoy. Maestros enseñándole el famoso perreo a los niños, y lo ven tan natural. Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Vean esto. La nueva tolerancia. La nueva tolerancia, y el problema de todo esto es de que los niños tienen un acceso ilimitado sobre la base de la tecnología. Puse esta por una razón. Miren la expresión de este niño viendo a una persona desnuda en la calle, y vean la expresión de estas 2 niñas, más la expresión de la mamá, la tía, la hermana mayor, no sé qué será, pero disfrutando de las obscenidades que están presentando las otras personas en la calle. Lo tomamos como algo natural hoy por hoy. Entonces, otro ejemplo es que hay muchos países, por ejemplo, y pongo como ejemplo la Comunidad Económica Europea, que ellos hoy por hoy están legislando todo en favor del homosexualismo. Y quise ponerlo porque todos los países que están pintados con colores de arcoíris ya lo adoptaron. Sin embargo, hay países que no. La semana antepasada, Hungría redactó nuevamente su constitución y apostó por la familia y la creación original. Reacción inmediata de la Comunidad Económica Europea es decirle que tienen un plazo para reescribir nuevamente su constitución, y que si no lo hacen en favor de las personas de diferente género, que van a ser expulsados de la Comunidad Económica Europea. Eso fue la semana antepasada. Y aparte de todo eso, vienen un montón de enfermedades, diferentes tipos de enfermedades, violencia, terrorismo, que lo miramos todos los días en la televisión, problemas sociales, pero la iglesia, bien, gracias. Y me atrevo a ponerlo en esta forma sobre la base de lo que usted habló el día viernes, porque lo manifestó. En muchos sentidos ajena a estas realidades y sin ninguna preparación para enfrentar los problemas que estamos viviendo. Usted hizo mención a los ancianos, de qué está sucediendo con nuestros ancianos. Y en efecto, los ancianos padecen de soledad, lidian con presiones
familiares, laborales, propias de la edad, que les hace ver el futuro inmediato con mucho, pero mucho pesimismo. Están siendo abandonados. Son personas que ya no sirven a la sociedad. Los jóvenes, con retos académicos, presiones de grupos, manipulación de los deseos, la sexualidad como objeto de placer, fragmentación de la familia. Oigan esto, el culto a las celebridades, en su mayoría gente de Panamá. Ahí tenemos al famoso Ricky Martin, que le está pidiendo a Dios que sus hijos experimenten la homosexualidad de él, porque es fabuloso. Y él quiere que sus hijos sean homosexuales. Pero el problema es que lo seguimos. Y hasta cantamos sus canciones. Ese es el problema. Pero el problema más grave es este. Los niños de nuestra escuela dominical. Yo me recuerdo, Javier, mi hijo, estaba pequeñito y fuimos a una iglesia, y cuando salimos, me dijo, estaba pequeño, papi, ¿qué es tanga? ¿Y de dónde aprendiste esa palabra? Nos la acaba de decir en la escuela dominical el que nos estaba hablando. Estaban hablando de trajes de baños y de tangas. Y precisamente iba la esposa del pastor, que no es la pastora, pero se le cayó algo. Entonces viene y le digo, fíjese que me acaba de suceder esto, yo quiero saber qué es lo que le están enseñando a mi hijo en escuela dominical. Y le dijeron esta palabra, ¿qué era lo que tenía que ver para? Su niño es muy pequeño y debe haber confundido las palabras. Esa fue la respuesta de ella. Entonces, ¿te recuerdas de esa situación? Yo le dije, mire, yo creo que estamos un poco mal. No, me dijo, su niño pudo haber confundido. Entonces, dejémoslo ahí se quedó. Hay programas, hoy nos dedicamos, o muchas iglesias se dedican a programas para entretenernos nada más, y yo siempre me he cuestionado. Por favor. Con esa experiencia con Javier, ¿cuál fue su actitud? Ya nos salimos de la iglesia. Ok, lo felicito. Lo felicito. Sí, porque no le encuentro yo mucho sentido a que estén pasando el tiempo nada más aprendiendo cosas que no son las más adecuadas. Entonces, cuando yo pongo esto acá, a mí me llama mucho la atención una niña. Está por ahí. ¿Dónde está? ¿Cuál es tu edad? 11 años. Gracias. ¿Quién es la más grande que va a escuela dominical? ¿Quién tiene más de 11 años? Entonces, miren, yo me pregunto, y estoy poniendo una referencia, no quiero decir que lo que estemos haciendo aquí está mal, pero estoy poniendo lo que yo percibo. Un niño, y yo creo que hace como unos 6 meses lo platiqué con usted, de que los niños están en la capacidad de absorber, entender todo lo que nosotros les decimos. Pero nosotros cometemos el error, que los niños hacen bulla, nos quitan la atención, y tiene razón, es razonable, y los sacamos. Y los vamos a poner a que corten cartoncitos, a que peguen, pero le estamos enseñando en realidad lo necesario que ellos necesitan, su leche, para ir creciendo como deben de crecer, fortalecidos, o simplemente los estamos sacando para que ellos no nos molesten acá. Los niños tienen la capacidad de poder aprender desde corta edad. Entonces, muy amables, con la iglesia, como iglesia vimos una espiritualidad de consumo, ajena a la mayoría de estos males, y cada vez son más grupos que se conforman a la forma de este mundo con sus desviaciones y corrupción. Necesitamos una iglesia transformada. Las palabras de Dios y el respaldo del Espíritu Santo son los recursos indispensables para que nuestra vida y la de la iglesia sean transformadas y cumplan con la misión que Cristo nos delegó. Para cumplir esa misión tenemos que seguir a Cristo, y debemos hacerlo como Él nos lo indicó, con carácter. Nos pasamos al siguiente tema: carácter. Por eso es que quise dar conceptos y definiciones antes para que lo entendamos, porque decía a todos, que ya casi me termina el tiempo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme.
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y si se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Y por qué menciono yo la palabra carácter? Y me llamó la atención esto que encontré en la red. Carácter es cenar con Judas y tratarlo con amor, aún sabiendo que nos va a traicionar. ¿Y por qué digo yo carácter? Por una simple y sencilla razón. Este panorama que nosotros encontramos aquí para nada es halagüeño. Traición, pasión y cruz. Muerte. Y en ese entonces que a alguien le digan, síganme, y que todo el mundo diga, pero si yo sigo me voy a ir a morir. Se debe tener carácter para poder tomar esa decisión. El llamado de Jesús está condicionado a que el seguidor entienda que para convertirse en uno de sus discípulos debe cumplir con sus demandas y las exigencias que el Señor requiere. Voy a ir un poquito más rápido, disculpen. Jesús habla claro y expresa, seguirlo no es automático. Se debe tomar una decisión y esa decisión es personal. Significa obediencia, unidad y sumisión. Disculpen, me pasé aquí. El Señor no obliga a nadie, es decisión propia. El discípulo que debe llevar su cruz, por lo tanto, las palabras de Jesús, si alguno quiere venir y seguirme, y si alguno quiere venir y seguirme, es un llamado para la vida, para la reconciliación con el Padre, y por eso debe cumplirse las demandas de Jesús. En la vida del cristiano, tomar la cruz cada día representa seguir el camino de la obediencia, aunque ésta implique sufrimiento, dolor y muerte. Ahí es donde debemos sacar nosotros el carácter para poder decir, ¿sigo o no sigo? La naturaleza del ser humano es pecaminosa, su final es de muerte y separación eterna de Dios. Negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es decir, que todo aquello que obstaculiza el cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros, tal y como ha sido enseñada y ejemplificada por Jesucristo. Del mismo modo que entre el Padre y el Hijo hay una unidad de voluntad, en voluntad y propósito, esa realidad debe extenderse a la relación entre Jesús y sus seguidores, o sea, entre ellos. La experiencia con Cristo es la fuerza que articula nuestras intenciones, pensamientos y acciones en la vida diaria. Una relación con Jesús debe hacernos comprender que no hay esfuerzo ni actitud humana, eso lo decía usted el día viernes, que logre rescatar al hombre de su condición de pecador. No somos nosotros porque vengamos y tengamos todos los títulos del mundo, una casa lujosa, todo lo que ustedes ven en esto, yates, aviones. No existe nada, por valioso que sea, ni los más extraordinarios logros pueden satisfacer las demandas justas de Dios para la redención humana. Pablo decía, entendió que sus logros religiosos, espirituales o morales eran comparados como basura con toda la riqueza que había encontrado en Cristo, y que comprendió que seguir aferrado por decisión propia a sus antecedentes, linaje, capacidades y logros personales tendría como fin la muerte. Nuestra decisión es seguir a Jesús, una decisión por la vida urgente hoy, y la transformación que se opera en nosotros tiene efectos inmediatos y repercusiones eternas. Y el último punto es que no se desliga de lo que estamos hablando, pero quiero entrar a desarrollar el tema sobre este punto de ¿qué es la Biblia? ¿Qué nos dice? ¿Qué encontramos en ella? Es la palabra de Dios, y en ella se revela su interés a reconocerlo como único Dios y Señor de nuestras vidas. Nos exhorta a que escuchemos sus enseñanzas, la atesoremos y vivamos de acuerdo a ellas. En la palabra hay vida, sabiduría, dirección, guianza, exhortación, poder creador y fortaleza. Entonces nosotros encontramos que es una lámpara a nuestros pies, produce gozo, deleite y todo lo que ustedes pueden ver y leer ahí. Sin embargo, si sabemos todo esto sobre la Biblia, ¿por qué el cristianismo está en crisis? Hay crisis, y es notoria, y lo hemos hablado muchas veces, porque simple y sencillamente hay falsos maestros que enseñan una mala doctrina.
Hay personas que dicen ser cristianos porque han pasado al frente y a confesar a Jesús como su Salvador y se han bautizado, pero sus frutos señalan todo lo contrario. Van a la iglesia, pero en su vida cotidiana no evidencian externamente que son cristianos. Leen la palabra, pero no la aplican. Entonces Jesús hace una pregunta y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice pues el Señor: porque el pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios y me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace su voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y más aún, hace unos días estaba hablando con Padre José y le dije: por favor, háblame de este versículo. Y él se puso a leerlo y encontró otros que, porque ya no me daba tiempo cambiarlos y me iba a extender, pero él incluso me dijo: mira, es que los que hacen la voluntad de Dios no precisamente tienen que ser todos. Recordate lo que él me habló y me dijo: allá afuera están tus hermanos y tus hermanas, tu madre. Y él contestó: mi madre, mis hermanos, todos son los que hacen mi voluntad. O sea que aquí hubiéramos podido sacar un tema a desarrollarlo no nos hubiera alcanzado la mañana del día de hoy. Hoy la mayoría de las personas solo se acercan al Señor para disfrutar de sus beneficios. Suena ridículo, pero nosotros nos acercamos solo para pedir salud y sustento. Y se nos está olvidando lo más importante: no buscan la salvación. Solo salen: Dios mío, quiero mi trabajo, Dios mío, quiero que el sustento nunca falte en mi casa y quiero estar sano para poder hacer mi trabajo. Y se olvidan de que lo que nosotros al final debemos de buscar es la salvación. Y volvemos a decir: obedecer y servir a Jesús no llama la atención en estos tiempos. Sin embargo, hay dos cosas fundamentales que observar: oír y aplicar la palabra de Dios, que se traduce en obediencia y servicio. Obediencia del Hijo de Dios fue ejercida hasta la muerte, y el servicio hacia las otras personas. Entonces, esto aquí ya voy a terminar, solo 2 minutitos más. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. O sea, ¿a dónde hay que ir? Yo pregunto, en realidad, ¿a dónde hay que ir? A donde está Dios. Hay que oír. ¿Qué es lo que hay que oír? Las palabras, la palabra. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ponerlas en práctica. Hay que ir, buscar a Dios, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Esto es lo que nos dice este pedacito de este versículo. Y dice: se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo. Entonces yo me puse a pensar: ¿qué en realidad es cavar bien hondo? ¿Alguien me puede dar una luz? Escudriñar. Esa es la palabra. ¿Qué fue lo que dijo usted? Ir hasta la superficie. Gracias, sí. Salir de la superficie y ir buscando el fondo, ¿verdad? Pero esa es la palabra, escudriñar la palabra. Porque a mí me hace, créanme, y lo repito, y me ha servido de bastante, porque últimamente ya ni mi esposa se mete conmigo. Porque desde el momento que mira que yo hago ni Biblia ni computadora, entonces ya no me deja, porque dice que mejor lo dejo estudiar, porque así cambia y mejora el comportamiento en casa. Entonces, ya ni me molesta. Pero volvemos a que de manera que cavó bien hondo es escudriñar las escrituras, porque ahí va a encontrar el fundamento sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra sin cimientos. Tan pronto como azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Entonces aquí están 2 casitas que yo les puse. Nosotros las podemos ver que son bonitas, están en la playa, qué bonitas, pero ¿quiénes tienen fundamento? ¿Quiénes tienen cimientos? No lo sabemos. Disculpen. O sea que hay 2 tipos de constructores. Nosotros. Hay verdaderos y falsos, pero lo interesante de todo esto es de que los verdaderos que le hacen cimientos van a experimentar el que su casa va a seguir de pie en el momento que vengan las pruebas.
de sus fundamentos. Y esta casita. No se parecen ninguna de las dos, pero esta que está allá ejemplifica mucho. Entonces, ¿en qué somos probados? En el carácter del creyente. Y disculpen que me haya perdido, pero les quiero leer eso. Ya, solo 3 me quedan y ya termino. ¿Cómo identificamos nuestro fundamento? Con el carácter, cómo se comporta, cómo habla, cómo recibe las cosas. Si nosotros escuchamos al mundo, reproducimos al mundo. Si escuchamos las cosas de Dios, reproducimos las cosas de Dios. ¿Cómo estamos en el día a día modelando nuestro carácter? La relación con los demás. Dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que nos aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que nos calumnian. Una pregunta. Dentro de los que están aquí hoy, ahorita, en este momento, ¿les vino a la mente que no se llevan bien con alguien, con su vecino, con un compañero de trabajo, con un familiar, y que sus relaciones no están muy bien? El problema es el siguiente, de que debemos estar bien en todo, no solo por pedacitos. Ayer venía escuchando un estudio donde decía que un muchacho chocó su carro, lo llevó con el reparo, que lo vieron como pérdida total, pero vino un restaurador, y él hacía la analogía,